Sindicato Mexicano de Electricistas. La radio del Sindicato Mexicano de Electricistas realiza una investigación acerca de la jornada electoral 2018. Esta noche en Fort Apache hablamos por fin de México. A mí me parece que tiene razón el amigo asesor de Andrés Manuel López Obrador, Epigmenio Ibarra, el productor de series de televisión que ha hecho una película sobre el candidato de la izquierda, cuando dice que el escenario de 2018 puede convertirse en un referéndum. El sistema contra la alternativa suave y moderada de Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que si a López Obrador no le hace un fraude, gana las elecciones. Lo que pasa es que los militares han impuesto una ley de seguridad interior que les permite actuar como policía política y que puede ser la preparación de la respuesta a un estallido social si hay un nuevo fraude, después de los que ya le han hecho a López Obrador 2 veces para ser gobernador de Tabasco y o por lo menos 1 vez y media para ser presidente. Yo creo que estas elecciones dependen de 2 cosas fundamentalmente. Una, de que se cuenten los votos de verdad, entonces López Obrador gana, y de que los jóvenes, que son millones que van a votar por primera vez, vayan a votar y voten, como el país está ya harto del PAN y del PRI, por una alternativa que además es una alternativa suave que no asusta a nadie, ¿no? O sea, en el 2000, cuando cae el PRI cae porque había una saturación absoluta de ese partido, después de 70 años. El PAN gana primero con Fox, que se presenta casi como un independiente, y luego con Calderón, que es un PAN de verdad, y el país se harta del PAN, y vuelve el PRI. Bueno, ahora estamos hartos del PAN y del PRI. Y de hecho, los empresarios mexicanos que han colocado a un candidato que no es del PRI como candidato del PRI... Meade, ¿no? Meade, que ha sido ministro en gobiernos del PAN y del abuelos PRI. Y tíos que vienen del PAN, que vienen del PRI. No, y él ha sido ministro con el PAN y con el PRI. Entonces ahora es más que nunca lo que en México se llama el PRIAN, que es, si las encuestas colocan a uno o a otro, no nos extrañemos si una de las candidaturas se retira y vamos todos contra Andrés Manuel López Obrador. Pero yo creo que el problema de México en estos momentos es que se van a cumplir 30 años de la experiencia neoliberal más tremenda y terrible y pionera de América Latina, y mira que las hay en América Latina, ¿no? Y es la deuda de lo que en 1988 fue el fraude electoral, amparado por Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, y la gran responsabilidad que tienen en la situación actual de México los gobiernos de Reagan y de Bush, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. En el caso de Reagan, Bush y Miguel de la Madrid, porque convierten a México en la plataforma de la operación de financiación de la contra con el dinero del narcotráfico, y eso es lo que potencia lo que ahora es el narcotráfico en México. Claro. Ahí está el origen. Claro. Ahí está el origen. Pero al mismo tiempo, Salinas de Gortari hace el fraude electoral y Estados Unidos se lo consiente porque Salinas hizo un triple pacto con Estados Unidos, poniendo el país a su disposición y entregándolo al Tratado de Libre Comercio, negociando con los narcos, no hagan olas y yo les dejo seguir con su negocio, y con el Vaticano, para cambiar las reglas de relación del gobierno mexicano con el Vaticano. Y eso, para aplicar una política neoliberal terrible, cambian la Constitución para eliminar el ejido, y viene una época de gobierno como nunca ha habido en México, es mucho peor que ahora, es decir, cuando asesinan a un cardenal, al secretario general del PRI, al candidato electoral. De ahí viene todo lo que ahora está pasando. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido, una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual, a lo largo de su historia, reclutó muy eficientemente a los intelectuales.
puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente. Pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países, al igual que las otras dictaduras latinoamericanas. ¿Fue incapaz de traer la justicia social? No creo que se pueda decir que en México haya una mejor distribución de la riqueza que en el país promedio latinoamericano. Democracia, mire usted, según la lengua española traducida al castellano, quiere decir demo, como quien dice dimos, y si dimos, ¿con qué nos quedamos? Y cracia, que viene a ser igual, porque no es lo mismo, don Próculo se va a las democracias, que demos gracias que se va don Próculo. Ya veo que sabe usted mucho. Estoy tratando de traer a Forapache a Vargas Llosa, pero es que tiene un caché muy alto. Cuando Vargas Llosa dijo eso en un seminario organizado por Televisa y por Octavio Paz, yo era corresponsal de Radio Nacional de España en México, y aquello fue un auténtico bombazo. Claro. Porque aquello era una emisión en directo y además no hubo manera de evitarlo ni de censurarlo, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Vamos a ver, 25 periodistas asesinados en México el año pasado, según la Federación Latinoamericana de Periodistas. 25, insisto. 250.000 muertos desde que Calderón, en su presidencia, pone al ejército y a la marina a combatir al narcotráfico. 25.000 muertos el año pasado. 25.000 homicidios, 25.000 asesinatos. Trump es presidente en Estados Unidos. Este año, en mayo se vota en Colombia, en julio en México, en octubre en Brasil. Se acabó la década de los gobiernos progresistas. La derecha latinoamericana ha sacado las uñas y está tratando de recuperar espacio. Bueno, si en ese escenario alguien considera que es posible que en México haya una candidatura auténticamente de izquierdas que convoque a hacer la revolución, no está en este mundo. Es decir, en México la única alternativa es votar entre lo peor y lo menos malo. Pero lo menos malo le puede cambiar la vida para mejor a millones de mexicanos, en cosas que a nosotros nos pueden parecer pequeñas, pero que para esa gente es fundamental en sus condiciones de vida diaria. 45% de pobreza, violencia, impunidad, corrupción, eso es lo que hay que combatir. Probablemente López Obrador no sea Lenin, estoy seguro, pero tiene una trayectoria de pelea y de haber sufrido fraude tras fraude que alguna legitimidad le da. Evidentemente puede estar haciendo alianzas complicadas, puede haber anunciado para su gobierno gente que estuvo con Zedillo en la última época del PRI, pero probablemente a López Obrador quien le puede hacer presidente de México es Trump, porque la reacción nacionalista de México es la que puede llevar a López Obrador a la presidencia. Es decir, que la gente joven entiende que aquí hay alguien que por lo menos defiende tres cosas, que es hacer un poquito de reparto, luchar contra la corrupción y oponerse a la presión continuada de Estados Unidos. Y luego queda el gravísimo problema. El problema fundamental de México es en estos momentos el narcotráfico, porque es muchísimo más grave de lo que fue y de lo que es en Colombia, muchísimo más grave. El narcotráfico es el Estado en México. Lo ocupa todo. El narcotráfico comparte sus beneficios con todo el tejido empresarial. Está metido en todos los partidos políticos y tiene una alianza subterránea con el sector que ahora es el más poderoso en México, que es el ejército, claro, que es el gran intocable de la historia reciente de México. Claro. Tres cosas nada más. Una, el zapatismo tiene razón, pero no puede ganar elecciones. Dos, como tú decías, Manuel Andrés López Obrador es honesto. Decir eso en México significa poder ganar las elecciones sin más argumento. No hay otro partido, otro dirigente, ni ningún presidente de los últimos 10 o 12 en México que lo pudiera decir. Y tres, cuidado que no le peguen un tiro. Que eso no sería la primera vez en México. Ada. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Radio SME, rompiendo barreras de información.